Noticias de última hora provocan que el mercado de criptomonedas se desplome, en el cual muchas altcoins llegan o rompen niveles de soporte muy importantes o Bitcoin, por ejemplo, cae más de un 5% en pocas horas. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, comentaré en qué nos tenemos que fijar a partir de ahora y qué puede pasar con Bitcoin y las demás criptomonedas, y en la parte final del vídeo explicaré qué ideas de trading tengo en mente. Bueno, las noticias de última hora son muy sencillas y es que Mt. Gox comenzará los reembolsos en Bitcoin y Bitcoin Cash la semana siguiente. Muy rápidamente, para quien no lo sepa, Mt. Gox era el exchange de criptomonedas más grande del mundo hace 10 años aproximadamente. De hecho, llegó a controlar tres cuartas partes de las criptomonedas que había en circulación para aquel entonces, pero a mitades del año 2014 sufrió un hackeo donde le robaron pues miles y miles, casi 1 millón de bitcoins para ese entonces. No era tampoco mucho dinero, pero claro, hoy en día el tema ya es otro y lo que ocurre es que va a empezar a reembolsar después de 10 años pues a muchas de las personas que perdieron su dinero, ¿no? Esto significa, como podéis ver, 143.000 bitcoins, que supera los 8.700 millones de dólares en la actualidad, lo cual es una auténtica locura. Claro, esto que genera miedo a que esas personas que están o que van a recibir sus bitcoins se pongan a vender y empieza la rueda. Empieza a caer el precio, pues por ese motivo, que te puede parecer más o menos lícito, pero bueno, es lo que hay, y se van enlazando diferentes cosas. Venden primero los que tienen más miedo, venden segundo los que tienen miedo y no tienen personalidad, porque venden porque solo están viendo que el precio cae, y a partir de entonces no solo hay gente vendiendo, sino que hay también stop loss que van saltando, lo cual va generando liquidez, 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 y se van tomando y llegando a niveles, hasta el punto en el cual Bitcoin rompió por debajo de los 59.000 dólares durante el día de ayer. Esto es algo muy similar a lo que ocurrió en abril del año 2024 también, evidentemente, donde empezamos a romper ciertos niveles en forma de pánico y el precio terminó dándose la vuelta con fuerza. Veremos si se trata únicamente de liquidaciones de stop loss y de posiciones en corto, en mi opinión, sin demasiado sentido, pero cada uno tiene su plan y su estrategia, ahí no vamos a entrar, o si por el contrario se puede tratar de algo mucho más denso y duradero. Si es el punto número uno, esto no tiene por qué ser el mínimo, es decir, no hemos llegado a los niveles más clave. ¿Por qué? Pues hombre, porque si tú analizas lo que está ocurriendo, ves que por debajo de los 60.000 hay niveles muy importantes, pero es que la gente que tenía los stop loss más cerca, debido a pues hacer compras en la parte inferior del rango, ya se los ventilaron hace pues unos meses, cuando a finales de abril, principios de mayo, como hemos comentado, hubo este panic sell para que luego el precio se levantara. ¿Esto qué significa? Que hemos testeado zonas donde hay gente poniendo el stop loss por este motivo. Porque esperaron al impulso, pulo aquí a continuación y pones el stop loss aquí debajo. No has gestionado la posición para nada y ahora pues te ha liquidado el stop loss por ese motivo, ¿no? Pero hay gente, en mi opinión bastante, que tendrá el stop loss por debajo de este nivel, con lo cual no hemos llegado a esa zona de liquidación. Esto significa que podría, o zona de liquidación final, esto significa que podría volver a ocurrir lo mismo que ocurrió aquí, pero teniendo en cuenta niveles inferiores. Pero bueno, esto sería el escenario número uno, donde a pesar de que el precio estaría cayendo, porque estaría rompiendo ciertos niveles, no lo haría de forma tendencial. Luego está el escenario número dos, donde sí que se formaría ese cambio de tendencia y el precio de Bitcoin, pues debido a esta estructura que hemos comentado, estas noticias, y unido a lo que comentamos durante estas últimas semanas del doble techo semanal y demás, pues podría entrar en una disposición bajista. Ayer estuvimos hablando de que el precio estaba cayendo, o sea, que la estructura semanal era realmente negativa, no era nada positiva, todo lo contrario, porque representaba un cambio de tendencia y que además se unía a, pues, 5 estructuras más bajistas en otro tipo de temporalidades. Os recomiendo que veáis el vídeo de ayer, pero que sin embargo el cómo se estaba formando esa caída era totalmente desacelerado, que al final del día no podemos valorar ni predecir nada, mucho menos aún si hay noticias que no esperamos y que ya no solo no sabemos cómo va a ser, o sea, cuál va a ser la noticia, sino que tampoco sabemos cuál es la reacción de la gente a esta noticia. Entonces,
podemos hacernos una estructura y un pensamiento técnico, pero siempre queda y reside, primero, la naturaleza del mercado, que es impredecible, sí que puedes estipular ciertas probabilidades, pero la probabilidad no indica certeza, con lo cual, pase lo que pase, aunque no haya noticias, aunque no haya acontecimientos inesperados, nunca vas a tener la certeza de nada. Y segundo, mucho menos aún, y esto ya es más agresivo, por mucho que puedas ir enfocado correctamente en cuanto a la probabilidad, puede ocurrir cosas como la de ayer, y es que venga una noticia y que te desmonte todo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que más allá de que ayer tuviéramos esa estructura bastante controlada, bastante limpia, ayer, antes de ayer, etcétera, etcétera, ese patrón de cuña que se ve mucho más claro en gráfico de 4 horas, que en mi opinión invalidaba un poco esa estructura de doble techo en gráfico semanal, pues ayer vivimos esta estructura de venta tan fuerte, esta descapitalización tan rápida debido a las noticias de última hora y se rompió el patrón de cuña. No es un problema porque estamos hablando en términos semanales, es decir, esto de aquí no es nada. Para que tú tengas un cambio de tendencia, tienes que dejar de hacer máximos y mínimos crecientes y empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes. Hay un periodo de tiempo donde aquí tenemos el último máximo, aquí tenemos el último mínimo y es verdad que ya hemos hecho un máximo decreciente porque este máximo de aquí está por debajo de este máximo de aquí, pero no se ha formado un mínimo decreciente, que sería por debajo de los 57.000, de los 56.000, perdón. ¿Esto qué significa? Que estamos dentro de un principio de cambio de tendencia y significa que, más allá de que se haya roto la cuña en gráfico de 4 horas, el gráfico semanal sigue con la misma estructura y misma condición que ayer, que antes de ayer y que la semana pasada. Además, es cierto, se ha roto la cuña en 4 horas, pero recordad que esa cuña en 4 horas, que ese patrón que sí es una cuña, el cual es un patrón de giro, hablamos y ya comentamos que era mucho más probable que el precio girara desde la zona de soporte diario que desde la propia cuña en 4 horas. Cuando tú tienes un doble suelo, cuando tú tienes un doble techo, y esto va a ir muy relacionado con las ideas de trading que comentaré luego, está muy bien tener patrones, velas y demás, pero tenerlos en tierra de nadie no significa nada. Cuando tú los tienes en niveles clave, la probabilidad es mucho mayor. Entonces, ya hablamos que esta cuña podía alargarse hasta esta zona de soporte en la que nos encontramos ahora. Se ha roto la cuña, con lo cual queda invalidada, pero ¿qué es más importante? ¿Una cuña en 4 horas? ¿O por el contrario, un rango diario que lleva desde febrero de este año en funcionamiento? Pues evidentemente el rango diario. Y con esto ya pasamos al siguiente punto. Hemos tratado qué es lo que ocurrió ayer, porque el precio cae, no solo en cuanto a noticias, sino también en cuanto a elementos de liquidez. Hemos tratado lo que hablamos en gráfico semanal, de que llevamos hablándolo desde hace semanas, lo hemos extrapolado a la falta de fuerza que estaba teniendo el doble techo semanal, diario, resistencias y demás, que eso se transformó en una cuña, que se ha roto la cuña y ahora llegamos ya al último elemento de análisis, que es la zona del soporte diario, previo a, como digo, las ideas de trading y demás, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos como estábamos aquí. Permitid que os diga. Aquí el tema no parecía muy esperanzador, aquí menos aún. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes una zona de soporte o de resistencia? Que no es que se rompa, no es que se cierre, es que se rompa, que se cierre y que confirme. ¿Qué ocurrió en mayo del año 2024? ¿Se rompió? Sí. ¿Se cerró? Sí. ¿Se confirmó? Decídmelo vosotros. Esto no es una confirmación. ¿Qué terminó pasando? Lo que ya comentamos. Falsa ruptura del rango para arriba. Y ahora mismo estamos en la misma tesitura, estamos en el mismo punto. ¿Se ha roto? Es que sí, pero ¿se ha cerrado? No, no se ha ni cerrado. Esta vela de aquí, de hoy, o sea, de ayer, perdón, es casi la misma que esta vela de aquí. Durante el 30 de abril caímos un 4,99%. Ayer caímos un 4,59%. ¿Qué formamos también? Una sombra que rompió un 2,40% por debajo del mínimo anterior. ¿Qué se ha formado ayer? Una sombra que cayó un 2,90% por debajo de ese mínimo. La vela siguiente a esta vela del 30 de abril,
la vela del 1 de mayo, significó una caída del 3,90%. Desde el cierre de ayer, Bitcoin podría caer sin problema, pues otro 3,90% por poner el mismo número, y eso no significaría nada tampoco. No significaría nada porque no confirmaría la ruptura por debajo del mínimo anterior, por debajo del rango. La ruptura del rango la confirmaría la siguiente vela. Y aun así, aunque la siguiente vela, la vela del 25 de junio, no la de hoy, no la de mañana, sino la otra, también fuera bajista, podríamos estar simplemente tomando la liquidez que está por debajo de esta zona de aquí. Con lo cual, no es un interés o mi intención no es predecir nada porque no lo sé, ya lo digo de entrada. Ahora hablaremos de qué podría pasar, ¿no? Pero estamos hablando de en qué nos tenemos que fijar. Imaginemos que esta vela es bajista, 3,90%, como el 1 de mayo. Imaginando mucho, ¿eh? Imaginémonos que la vela de mañana también es bajista. Y se pone incluso por debajo de los 55.000 o por debajo de los 56.000. Podríamos simplemente estar testeando todos estos niveles para formar una especie de pánico, incluso llegar a darnos la vuelta. Y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque del mismo modo que aquí nos sobrepasamos en la caída, sobre todo porque se fueron enlazando las liquidaciones por debajo de este nivel, aquí nos podríamos sobrepasar en la caída por el mismo motivo debido a estas liquidaciones que pueden haber por aquí pendientes. Y esto es simplemente una especulación y un ejemplo en el cual quiero indicar que la caída no es lo que nos tiene que preocupar o la subida no es lo que nos tiene que generar esperanza. Todo lo contrario. Del mismo modo que si tú caes esto, pero has subido esto, simplemente estás haciendo un pullback. En cambio, si caes esto, que es la mitad de antes, pero vienes de algo así, estás rompiendo un mínimo anterior y estás cambiando de tendencia. Aquí es lo mismo, da igual el porcentaje que se caiga, da igual todo. Lo importante es entender el cómo se está cayendo y el si esa caída genera un cambio de algo. Aquí una caída de un 10 no genera un cambio de nada. En cambio aquí una caída de un 5 sí. El tema no es el qué o el cuánto, es el cómo y el cambio de estructura que se pueda llegar a formar. Y como digo, un 4% más abajo o un 5 o incluso un 10, porque no estamos hablando del porcentaje, estamos hablando de la situación y nos queda una vela en caída para romper y luego aún tendríamos que confirmar. O sea, son 3 pasos: ruptura, cierre y confirmación. Ayer rompimos, pero no llegamos ni a cerrar. Esta vela de hoy podría ser bajista, sí, pero es que da igual, porque aún se tendría que confirmar una siguiente vela. Y entonces, cuando se rompa, se cierre y se confirme, podremos decir: perfecto, se ha roto el soporte diario, se ha deshecho el rango diario a la baja y en vez de ganar la falta de fuerza bajista que se estaba formando después del doble techo semanal y el doble techo diario, ha ganado la estructura bajista que ya llevamos semanas comentando. Pues ya está, no pasa nada, entonces nos tendremos que adaptar a otro escenario. Entonces, el punto en el que nos encontramos, en Bitcoin, por ejemplo, estamos en el mismo nivel que ya hemos testeado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, esta zona de soporte tan importante. El tema es que hay muchas altcoins que lo que están haciendo es romper ciertos niveles o empezar a acercarse a zonas muy importantes. Por ejemplo, si ponemos Total 3, que es la capitalización de mercado excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, nos damos cuenta de que estamos en un punto muy determinante para todas estas altcoins. Soporte, soporte, soporte. Esto no es un rango de nada. Esto era simplemente los mínimos anteriores, que además vienen de ya formar esta especie de ruptura y vienen ya de generar mínimos decrecientes. Estos son unos mínimos ¿en qué temporalidad? En gráfico semanal. Fijaros la diferencia entre esto y el precio de Bitcoin. Bitcoin ha generado menos ruido en todo este nivel que Total 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Total 3
ya ha formado un máximo decreciente, ya ha roto esta zona de acumulación en gráfico semanal y está entrando en un punto muy crítico y muy importante, porque que Bitcoin rompa los mínimos anteriores, pues bueno, hemos hecho un doble techo y hemos roto el mínimo anterior. Que esto es Total 3, representa el grueso de altcoins. Ahora veremos algún ejemplo de altcoin. Pero que la Total 3 en este caso rompa estos mínimos anteriores, ¿qué representa? Ya venimos de un máximo decreciente, ya hemos roto estos mínimos de aquí. Sería como rizar el rizo y formar una ruptura mucho mayor, provocando un cambio de tendencia mucho más preocupante incluso. Pero, como digo, nos estamos acercando a niveles muy importantes. Y cuando tú te acercas a niveles, puedes esperar cambios y puedes esperar rupturas al alza y puedes esperar giros. Y es justamente lo que quiero ver. Es justamente en lo que voy a estar pendiente. Obvio, no vamos a ir altcoin a altcoin. De hecho, enseñaré solo un ejemplo, porque creo que esto ya representa suficientemente bien lo que quiero enseñar, pero lo importante de todo esto es que el precio ha llegado a una zona de soporte, está además formando una especie de desaceleración y de giro, y que desde este nivel podemos ver un desahogo. ¿Es un desahogo que tiene que ser así? No, pero es verdad que es un desahogo que como mínimo puede meter el mercado de nuevo en zona de no peligro, en zona de tranquilidad, en zona de acumulación, de rango, de lo que sea, pero puede dar ese espacio y voy a estar pendiente de esta estructura. Esto no representa lo que creo que va a pasar. Representa lo que quiero que pase, me da igual lo que pase, pero sí que representa en lo que me voy a estar fijando y las condiciones que yo le voy a meter al mercado. ¿Por qué? Obvio, si Total 3 sube, Bitcoin también subirá, con lo cual permitirá que todo esto quede en una falsa ruptura y que nos olvidemos. Pero ¿qué es lo que voy a estar o qué es lo que voy a buscar? Pues sobreventa, punto número 1. Zona de soporte, punto número 2. No mínimo anterior, no media móvil de tal, no, zona de soporte, punto número 2. Punto número 3, patrón de giro. ¿Qué tenemos aquí? Un doble suelo. Punto número 4 y último punto, ruptura en gráfico de 4 horas, de 1 hora, etcétera, etcétera. ¿De qué? Pues se puede marcar una diagonal, se pueden marcar muchas historias. Pero esto es la estructura en la que yo me voy a estar fijando, no en Total 3, sino en esta altcoin, en esta otra o en esta otra. ¿Por qué? Porque habrá altcoins que no tengan una zona de soporte clara, habrá altcoins que no hayan formado una sobreventa clara, habrá altcoins que no formen un doble suelo o que no formen ningún patrón, habrá altcoins que no formen una ruptura clara en 4 horas, en 1 hora. Yo quiero todas las condiciones. A partir de ahí cada uno elige, ¿no? Y dentro de esto podemos hablar de tipos de altcoins. Por ejemplo, el caso de, pues, Polkadot mismamente, que es una de las mejores altcoins, de las mejores criptomonedas y que estoy seguro que muchas de las personas que están viendo el vídeo tienen Polkadot, ¿no? En mayor o menor medida, pero tienen Polkadot. ¿Qué pasa con Polkadot? Polkadot, en términos semanales, fijaros, está en un punto crítico. ¿Por qué? Porque ha formado un hombro, cabeza, hombro, formando máximos decrecientes y rompiendo esta zona de aquí. Esto podría ser un cambio de tendencia que, de romper ciertos niveles de los que ahora vamos a hablar, lleva el precio de Polkadot mínimo al nivel de 4. Zonas muy interesantes, también decirlo. Pero entre que ocurra la situación más crítica y el punto actual, hay esa oportunidad de trading, hay esa oportunidad en la que nosotros tenemos que estar focalizados. En el caso de Polkadot tenemos una zona que marcamos en el nivel de 6, simplemente por ser un número redondo, pero fijaros qué es lo que ocurre si añadimos una línea horizontal teniendo en cuenta este mínimo de aquí, este máximo de aquí, mínimo de aquí, máximos por aquí, máximos por aquí, máximos por aquí. Hemos tenido un contacto como 6 o 7 veces, incluso no solo reciente, sino también del año 2020, con este nivel, el nivel de 5,50. Lo vamos a redondear también. Es una zona muy importante y si vemos algún tipo de reacción que se está empezando a formar en este nivel, no solo en Polkadot, Polkadot es un ejemplo, podéis buscar todos los que queráis, pero si vemos esta reacción que ya está empezando a formarse, podemos entender que lo que puede ocurrir a continuación es un desahogo alcista. Y si se genera un desahogo alcista en Polkadot,
¿Cómo no se va a generar también un desahogo alcista en Bitcoin? Sería muy raro. Polkadot va mucho más avanzada que Bitcoin, por ejemplo. ¿Bitcoin está en zona de soporte? Sí. ¿Está formando esa estructura de doble suelo? No. Como veis, del mismo modo que he comentado antes, situaciones muy tensas a la baja que no representan nada, que el precio de Bitcoin suba un poco tampoco representa nada, porque puede ir a buscar ese patrón de doble suelo. ¿Qué es lo bueno? Que Bitcoin ya está en zona de soporte. Teóricamente, si seguimos lo que ocurre en los soportes, de abajo nos iremos para arriba. Porque así se mueve la acción del precio en los soportes. Eso sí, hay una ruptura. Tiene que ser, bueno, la acción del precio de los soportes no, la acción del precio de los rangos. En un rango hay una ruptura. Puede ser al alza o a la baja. Ahora mismo, siempre que estamos a la baja, hay miedo. Igual que siempre que estamos al alza, hay avaricia. Pero ni el miedo ni la avaricia son los buenos compañeros de viaje que nos van a permitir predecir qué es lo que puede ocurrir. ¿Qué comentamos aquí? O aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Podéis ir a ver los vídeos de esos días. Mirad los días y vais a ver los vídeos en el canal. Comentamos que da igual lo que esté ocurriendo, no está habiendo cambio. Porque del mismo modo que este movimiento a la baja no genera nada si venimos de aquí porque es simplemente un pullback y continúa la tendencia alcista, que el precio en el rango vaya hasta la parte inferior no genera nada. ¿Qué genera? Que rompa la inferior o que rompa la superior. Pero esto no genera nada para el rango. Es una caída, sí, que no hace gracia y que desde el máximo al mínimo es de un 16% y que ayer fue bajista y demás, sí, pero no genera nada. Hasta que no veamos esos puntos que he comentado antes, no podemos esperar ninguna reacción, no podemos esperar ningún cambio de estructura. Y dentro de estas oportunidades de trading y dentro de estas estructuras que podríamos comentar, yo os recomiendo que si no os mola el rollo del exchange centralizado, si no os mola el rollo de pasar KICs e historias de estas, si el exchange que os gusta, como por ejemplo a mí me gusta mucho Bybit, no encaja en vuestra región o simplemente no queréis dar vuestra información, utilicéis Apex. Apex es un exchange descentralizado, es colaborador del canal simplemente porque es el exchange descentralizado que yo utilizo, no por otro motivo. Abajo en el primer comentario fijado en la descripción del vídeo vais a encontrar el link para registraros en Apex, es mi link de referidos, pero simplemente vais a tener que conectar vuestra billetera de MetaMask, podéis elegir literalmente la blockchain que queráis o que mejor os sirva, podéis elegir si depositáis en USDC o en USDT, y podéis empezar a operar de forma descentralizada, sin fees, sin esos problemas que se genera dentro de el exchange centralizado, dentro de los datos, dentro de esas manipulaciones y dentro de esas historias. Y aquí es un sitio ideal. Como veis, tenéis un montón de criptomonedas y se van añadiendo más constantemente. Ahora mismo hay estas, pero se van a ir añadiendo muchas más criptomonedas. Y en el caso de Polkadot, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo podemos focalizarnos dentro de esto? Pues sabemos que en el nivel de 5,5, porque lo hemos visto antes, aquí lo tenemos, hay esa zona de soporte, esa especie de doble suelo que se está formando ahora. ¿En qué nos podemos focalizar? Pues vamos a hacer grande lo que está ocurriendo con Polkadot y vamos a buscar ese cambio de estructura. ¿Hay un pequeño doble suelo que ya se ha formado? Sí. ¿Creo que es suficiente? Hombre, creo que aún tenemos niveles importantes. Ahora hemos roto ya esta zona. Es cierto que esto ya podría haber sido una buena entrada. Es así. Yo no lo he ejecutado, pues bueno, simplemente porque si veis las horas de esta ruptura, pues bueno, han ocurrido sobre las 4 de la mañana, 3 de la mañana en mi horario. Pero hay muchas otras que se están formando ahora mismo. Y la idea que yo voy a llevar a cabo, personalmente, es esto de aquí. Y es buscar esas oportunidades de compra después de rupturas de ciertos niveles, poniendo stop loss por debajo de los mínimos anteriores y continuaciones alcistas que voy a gestionar con una media móvil. Lo bueno de Apex, entre otras cosas, como si solo fuera esto lo bueno, es que aquí tienes TradingView Pro totalmente gratis, como tantos otros exchanges, no nos vamos a engañar, pero en general los exchanges centralizados sí que ofrecen una estructura mucho más limpia, pero los descentralizados no. Tienen, pues bueno, podríamos decir interfaces un poco carcas. El caso de Apex es todo lo contrario, entonces puedes utilizar TradingView Pro como si nada.
¿Cómo puedo gestionar yo esto? Con una media móvil de 50, una de 20, una de 10, dependiendo, ¿no? Pero la idea es esta, es que se va a formar una ruptura en gráfico de una hora dentro de un doble suelo o después de un doble suelo en gráfico diario en una zona de soporte muy importante después de una sobreventa. Yo quiero participar en este movimiento, quiero participar en esta estructura. Así que nada, os recomiendo que vayáis abajo al primer comentario fijado y a la descripción de este mismo vídeo. Encontraréis mi link de referidos de Apex. Entréis, os registréis, linkéis vuestra billetera, hacéis un pequeño depósito y si queréis operar desde algún sitio descentralizado, utilizad Apex. Evidentemente, si no queréis un sitio descentralizado, no lo utilicéis ni mucho menos, pero si puedo recomendaros algo de forma positiva en cuanto a la descentralización dentro de un exchange, yo personalmente apuesto siempre por Apex. Ya lo he comentado en otros vídeos, pero bueno, hoy que estábamos hablando de trading, pues más aún, ¿no? Voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.